Momento procesal oportuno para presentar los diferentes medios de prueba y de la manera de evacuarlos legalmente. La demanda es una solicitud o petición que hace una persona de forma escrita o verbal ante un tribunal buscando una solución de conflicto, es decir, es el acto a través del cual el demandante expresa la tutela judicial concreta que solicita, es decir, su pretensión. La demanda se puede hacer por escrito o de forma verbal, donde se consignan los datos, circunstancias de identificación del demandante, demandado, el domicilio, residencia, que se puedan ser localizados, así como fundamentos de hecho y de directo que sirvan para la justificación, ya que pretensión o petición que se formula siendo de esta forma clara y precisa. Inicio del proceso. Según el artículo 141 del COGAJEP, todo proceso comienza con la presentación de la demanda a la que podrá presentarle las diligencias preparatorias regaladas por este código. Contenido de la demanda. Es importante que la demanda cumpla con requisitos de forma y de contenido establecidos por la ley para que sea válida y pueda ser atendida y resuelta en el tribunal. Documentos que se deben acompañar a la demanda. Con la demanda se acompañarán todos los documentos de los demandantes tengan a su poder y que puedan servir como pruebas para su parte y puedan presentarse después con violaciones en los preceptos que no puedan ser admitidas. Determinación de la cuantía. Asimismo, debemos destacar que dentro del artículo 144 se encuentran descritos dentro del COGEP, donde se determinan las reglas que se deben seguir. Pluralidad de pretensiones. La pluralidad de pretensiones en una demanda hace referencia a la posibilidad de incluir varias pretensiones o solicitudes en el mismo documento. Calificación de la demanda se refiere al proceso mediante el juez evalúa y determina la admisión de la demanda presentada por el demandante. Según los resultados de búsqueda, la calificación de la demanda puede dar lugar a diferentes tipos de resoluciones por parte del juez. Inadmisión de la demanda ocurre cuando el proceso judicial no puede continuar debido a que la demanda no cumple con los requisitos necesarios establecidos por la ley. Reforma de la demanda. Dentro del artículo 149 del COGEP manifiesta que se podrá reformar hasta antes de la contestación del demandante. Si después de que se contesta no podrá reformarse hasta antes de la audiencia preliminar o única de los procesos en una sola sala. Efectos de la calificación de la demanda. Es importante tener en cuenta que la calificación es realizada por el juez y tiene como objeto verificar si cumple con los requisitos legales para ser admitida y dar inicio al proceso judicial. Reglas especiales en la materia laboral. Existen reglas especiales que se aplican a los conflictos individuales de seguridad social y otros asuntos laborales, lo cuanto se diferencian del resto del asunto laborable y se establece para la resolución de litigios laborales según las características de los conflictos. Contestación y recomendaciones. Aquí tenemos otras reglas que se deben seguir. Forma y contenido de la contestación es un acto procesal mediante el cual el demandado responde a la demanda presentada en su contra. La contestación puede ser escrita o verbal dependiendo del tipo de procedimiento y si es escrito o oral que se esté llevando a cabo. Anuncio de la prueba de la contestación. Tiene como objeto informar a la contraparte y al tribunal sobre las pruebas que van a presentar para dar los argumentos de defensa adecuados. También tenemos lo que es la excepción previa, son alegaciones que pueden presentar el demandado en el inicio de un proceso judicial con el objeto de impugnar la ilegalidad de la procedencia de la demanda. Estos se plantean antes de entrar en el fondo del asunto y su finalidad es evitar que prospere o al menos demorar la resolución. Procedencia de la recompensión. Se refiere a la posibilidad de que el demandado presente una demanda contra el demandante en el mismo proceso judicial, ya que permite plantear recomendaciones propias y simplificadas en el proceso tramitados en el conjunto de la demanda inicial. Contestación de la recompensión. Es una respuesta que da el demandado original ante la demanda que se presenta, donde se responden las alegaciones y recomendaciones planteadas en las reconvenciones. Según el artículo 155 del COGEP, el actor recomendado deberá contestar la recomendación en el tiempo y forma requeridos por la contestación de la demanda. Calificación y contestación de la demanda. Se refiere a la evaluación que realiza el juez sobre el cumplimiento de los requisitos formales sustanciales en ambas presentaciones, siendo el juez quien verificará si cumple los pasos que se refieren, los argumentos y hechos, y presenta las excepciones y alegaciones. Falta de contestación de la demanda se refiere a la actuación del demandado no presenta una respuesta de forma dentro del plazo establecido, lo que consecuencia de esta falta de la contestación puede incluir la presunción de ciertos hechos contenidos en la demanda y la posibilidad de ser considerados como un indicio de mala fe. Conclusiones. En conclusión, debemos mencionar que la demanda puede ser aplicada según el sistema legal y las normas procedentes, dentro del cual se pueden incluir medios probatorios de los documentos de la demanda donde se dictamine un resultado favorable en caso de desestimarse la demanda.
Gracias.